Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección que finalmente he decidido bautizar como Neurología sobre la marcha, porque ya es oficial mi adicción de hablar en el coche. Bueno, el tema del que quiero hablar eh, es algo de lo que quiero hablar hace tiempo y es el neurosexismo, ¿vale? Entonces, esto fue a propósito de que estaba hablando con una colega y me dijo algo así, como que había leído por ahí que alguien dijo que el cerebro de hombres y mujeres es distinto y esto le molestó mucho porque le pareció neurosexista. Y eso me llamó mucho la atención porque no, la verdad es que no había escuchado el término, ¿vale? O sí que lo había escuchado vagamente, pero nunca le había prestado demasiada atención. Y entonces estuve investigando un poco, ¿no? Así que, bueno, básicamente el neurosexismo viene a ser algo así como justificar eh, la discriminación de uno de los sexos, discriminar a hombres o a mujeres. En este caso, el neurosexismo existente ha ido sobre todo dirigido hacia las mujeres. Discriminar a las mujeres en base a las supuestas diferencias que existen entre el cerebro de hombres y mujeres. Claro, mm, ¿qué tengo que decir como neurólogo sobre la diferencia entre el cerebro de hombres y mujeres? Aquí estoy hablando bastante despacio y cuidando muy bien mis palabras porque si la cago me puedo meter en un lío de mil narices. Quién sabe, igual hasta me cierran, ¿no? Hasta me eliminan el vídeo. Pero bueno, voy a intentar ser sensible al respecto. Entonces, primera pregunta, ¿existen diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres? La respuesta es que sí, existen algunas diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres. Diferencias que, puntualización importante, son biológicas, es decir, son diferencias que no proceden de la experiencia ni de la cultura. ¿Vale? Esto pasa con cualquier órgano, pasa con el corazón, por ejemplo. La frecuencia cardíaca es un poco distinta en hombres que en mujeres. Eh, una, un segmento electrocardiográfico que se llama QT también es un poquito distinto, creo que es un poco, que me suena, que era un poco más largo en hombres, ¿vale? La microvasculatura coronaria de las mujeres creo que era algo distinta. Y por ejemplo, un infarto de miocardio en hombres se manifiesta algo distinto que un infarto de miocardio en mujeres, con síntomas algo más atípicos y más difíciles de captar. Así que en un dolor torácico en una mujer, pues hay que tener mucho cuidado porque no podría haber síntomas atípicos, ¿no? Pero bueno, el tema es que cuando uno no es lo mismo hablar de la diferencia de, no sé, de la piel, del riñón, de una mujer y de un hombre, que hay diferencias distintas del corazón, que hablar de las diferencias del cerebro de hombres y mujeres, porque estas diferencias tienen un impacto cultural, sociológico y filosófico potencial, eh, por lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo no me voy a meter en el debate de si estas diferencias biológicas que existen entre el cerebro de hombres y mujeres justifican todas las diferencias observables que vemos en el comportamiento de hombres y mujeres, porque algunas de estas también están influenciadas por la cultura, la educación y la experiencia. ¿Vale? Quiero hacer otras dos puntualizaciones antes de hablar de estas diferencias. La primera puntualización es que el cerebro también se modifica eh, con la experiencia y el aprendizaje. Por eso podemos observar funcionamientos cerebrales distintos, objetivables con pruebas funcionales como el PET, no sé, en músicos,
en artistas, ¿no? También se ha observado, en fin. Eh, Cuando tú te dedicas a una profesión durante mucho tiempo o desarrollas una habilidad, tu cerebro cambia, ¿vale? Y las diferencias que te aporta la experiencia en conjunto son mayores a las diferencias que observamos entre individuos de distintos sexos. Y la segunda puntualización que quiero hacer es que existe más diferencia entre de rendimiento y de todo tipo, más diferencias entre cerebros de personas dentro de un mismo sexo, es decir, mujeres entre sí van a ser, digamos, sus diferencias respecto a su rendimiento cognitivo, por ejemplo, van a ser más acusadas entre las propias mujeres o entre los propios hombres que las diferencias promedio entre cerebros o rendimientos cognitivos de hombres y mujeres, ¿no? Eso respecto a rendimiento cognitivo, hablo de memoria, atención, inteligencia general, etcétera, ¿no? Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a la valoración de la inteligencia, son muchas más las diferencias entre, de inteligencia entre los distintos hombres y distintas mujeres que las diferencias observables entre mujeres y hombres que son prácticamente nulas, ¿no? Es una diferencia más de distribución de la curva que de inteligencia total, ¿no? Que no hay diferencias relevantes en ese sentido. Entonces, dicho esto, ¿qué diferencias creo no, qué hemos visto o qué sabemos de la diferencia entre cerebros de hombres y mujeres? Eh, Diferencias macroscópicas hay poquitas. Sabemos que el cerebro de los hombres es un poquito más grande en relación al volumen corporal total, ¿vale? Eh, no se ha demostrado que este tenga ningún valor respecto al, al rendimiento cognitivo, es decir, cerebro más grande de hombres no implica que los hombres seamos más inteligentes, ni mucho menos, ¿no? Entonces, no sé, una ballena o un elefante tendría por fuerza que tener un cerebro galáctico y dominarnos a todos, ¿no? Pero bueno, más allá de esta broma tonta, bueno, esa es una diferencia que hemos observado. Otra diferencia es el tamaño específico de de algunas regiones del cerebro, como pueden ser la amígdala o el hipocampo, que tienen un tamaño, creo que la amígdala era un poquito más pequeña, no, un poquito más grande en hombres, y el hipocampo, una región que procesa la memoria, un poquito más grande en las mujeres. Luego está el tema de las hormonas, ¿vale? Las diferencias macroscópicas, las observables, son muy pocas, son casi, eh, casi inexistentes, están ahí. Y luego hay temas de hormonas. Las hormonas impactan enormemente en la cognición, en la conducta y en el neurodesarrollo. Aunque pensemos que las hormonas solo actúan, pues, relacionan hormonas con adolescencia y esas cosas. Porque los niños no tienen hormonas, ¿no? Y son isohormonales hasta que cumplen 12 años y ahí empiezan las diferencias, ¿no? No, nada más lejos de la realidad. El cerebro de hombres y mujeres ya tiene una conectividad predeterminada y un neurodesarrollo bastante influido por la presencia de testosterona estradiol antes del nacimiento, ¿vale? Es decir, los cromosomas, cromosoma Y que determina pues la producción de testosterona en el feto masculino, ya está modificando el cerebro de ese feto, ¿vale? Esta es una diferencia biológica independiente y anterior a cualquier tipo de cultura, ¿vale? Insisto, que esto vaya o no a justificar diferencias de comportamiento, conducta u otro tipo de variable observable en la vida posterior de hombres es un debate en el que no me voy a meter. Solo voy a hablar de las diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres y cómo eso impacta en la neurología, ¿vale? Luego la conectividad. La conectividad es, pues digamos, cómo se organizan los cables dentro del cerebro. Sabemos que existe más conectividad intrahemisférica. Intrahemisférica es dentro de un mismo hemisferio. Tenemos hemisferio izquierdo y cerebro.
pues hay más conexiones dentro de un mismo hemisferio, intrahemisféricas en los hombres, y en las mujeres predominan algo más las conexiones interhemisféricas, es decir, las conexiones entre hemisferios. ¿Vale? Hay algunas diferencias de microestructura cerebral. Por ejemplo, un estudio demostró que al microscopio electrónico, por el tipo de organización de la corteza cerebral y sus distintas capas, algunos neuropatólogos podían distinguir con bastante precisión cuando estaban tratando con un cerebro cuando la muestra era de un cerebro masculino y cuando era de un cerebro femenino. Y conocer este estudio, la verdad es que me impactó bastante porque pensaba que no existía. ¿Vale? Y bueno, eh, hay más diferencias, como por ejemplo, hay diferencias funcionales. Cuando tú analizas por PET las funciones, la función del lenguaje o las emociones, estas se manifiestan de manera distinta en hombres y en mujeres, pero como estos estudios están hechos en adultos, es difícil decir si esto es debido a las diferencias biológicas que he explicado o es debido a la experiencia. Así que no lo voy a contar como los estudios funcionales con PET, como diferencia biológica, diferencia primaria del cerebro entre hombres y mujeres. ¿Vale? Bueno, hay alguna más de la que me estaré olvidando, ¿vale? Pero bueno, en general, lo que tengo que decir al respecto que neurosexismo no es admitir que existen diferencias entre nuestros sistemas nerviosos, sino utilizar estas diferencias para justificar exclusión y discriminación, ¿vale? En ningún caso estas diferencias nunca van a poder ser un argumento para discriminar a mujeres y hombres de ninguna tarea específica o para decir que, ves, como tu cerebro te indica este camino, por lo tanto, tú deberías asumir este rol. Eso es neurosexista. Pero describir las diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres no es sexista. Hablar de las diferencias que están ahí es honesto, ¿vale? Eh, Admitir diferencias sí, utilizar o distorsionar estas diferencias para discriminar, no, ¿vale? Creo que ya he sido muy políticamente correcto y ya una vez dicho esto, no creo que me baneen el vídeo, así que puedo continuar hablando. Para quien me está escuchando, porque el vídeo la verdad es que se está alargando un poquito. Vale, y entonces, grosso modo, estas son diferencias, ¿vale? Entonces, ¿cómo estas diferencias impactan en la neurología? Bueno, voy a empezar diciendo cómo nos impactan. Eh, yo cuando abro una resonancia no puedo distinguir, es imposible distinguir entre un cerebro de hombre y un cerebro de mujer. No se puede. En una resonancia no. ¿Vale? Eh, es decir, estructuralmente es muy difícil. Hay que irse a estudios muy específicos y aún así, pues solo la estadística te va a dar una respuesta, pero caso por caso no puedes distinguir a nivel macroscópico un cerebro de hombre y un cerebro de mujer. Es imposible. ¿Vale? Luego la organización digamos, de dónde está cada función y dónde está cada cosa, pues dónde está el lenguaje o dónde está, pues, la emoción, la ira, por ejemplo, que eh, la función puede estar muy relacionada con estructuras como la amígdala cerebral. Eh, ¿Dónde están las estructuras relacionadas con la organización espacial? Eh, todo eso, toda esa organización es prácticamente idéntica en hombres y mujeres, ¿vale? Así que si en un hombre y una mujer, si se infarta o si se lesiona una parte del cerebro, los síntomas van a ser exactamente igual de predecibles. Es decir, mm, una fascia de un determinado tipo por una lesión en un área del cerebro va a ser exactamente igual en hombres y en mujeres. ¿Vale? Entonces, ¿de qué diferencias hablo? Hablo de diferencias, por ejemplo, en la prevalencia de las enfermedades, es decir, en la frecuencia de las enfermedades neurológicas. Por ejemplo, la migraña, por factores hormonales, es más frecuente en mujeres. ¿Vale? Y luego están
en la manifestación de las enfermedades neurológicas. La migraña tiende a manifestarse con un patrón cíclico muchas veces, conocido como migraña catamenial, debido al ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene un papel muy relevante en la patología neurológica. El ciclo menstrual impacta en la frecuencia de crisis de cefalea, más frecuente en el periodo perimenstrual, es decir, unos días antes de la o alrededor de la menstruación. Lo mismo pasa con las crisis epilépticas. El embarazo tiene un impacto enorme en las enfermedades neurológicas. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes pueden controlarse durante el embarazo, pero pueden rebrotar después del embarazo. Si tú no conoces las diferencias entre cómo funciona el sistema inmune de una mujer y cómo funciona el sistema inmune de un hombre, puedes tener problemas. Tienes que conocer esto para poder ser mejor médico, mejor neurólogo, ¿no? Es decir, conocer diferencias te hace atender mejor a tus pacientes. Y no por ello vas a tender a necesariamente a discriminar a nadie, ¿no? El sistema inmune de mujeres es muy distinto. Bueno, muy distinto, es distinto. Piensen que las mujeres han evolucionado, el sistema inmune de una mujer ha evolucionado para reconocer y tolerar a un sujeto extraño durante 9 meses. Un sujeto que es el feto, que tiene una parte importante de su padre, ¿vale? Y claro, es que imagínate que te donan un riñón que no es compatible con el tuyo. Bueno, pues ese riñón se va al carajo, ¿no? Pero, ¿por qué ese es un feto que puede vivir 9 meses sin ser rechazado, a pesar de ser literalmente un objeto extraño? Porque el sistema inmune de las mujeres está preparado específicamente para eso. Tienen un sistema de neuromodulación exquisito, ¿vale? Y esto implica algunas diferencias de base, y esas diferencias explican el por qué muchas enfermedades autoinmunes, neurológicas y no neurológicas, son más frecuentes en mujeres, ¿vale? Y por qué el parto es un periodo de riesgo para que esa enfermedad autoinmune rebrote, ¿vale? El sistema inmune se enciende una vez el feto ha sido expulsado del organismo, una vez esa pequeña ha nacido, y eso significa que el sistema inmune va a volver a comportarse como cuando no hay embarazo, ¿vale? Lo que implica una posible activación de muchas enfermedades autoinmunes, ¿vale? Más cuestiones. La esclerosis múltiple es más frecuente en mujeres, pero es más agresiva en hombres. Saber esto es importante para seleccionar adecuadamente el tratamiento de hombres y en mujeres, ¿vale? El sexo puede influir un poquito en cómo de agresivo vayas a ser a la hora de seleccionar uno u otro tratamiento. Y por supuesto, la planificación del embarazo es un factor muy a tener en cuenta en mujeres que tengan esclerosis múltiple, ¿vale? Por todos estos motivos y muchos otros, eh, las enfermedades neurológicas tienen una consideración por el sexo del paciente, hay que tenerlo en cuenta, porque eh, por la frecuencia y la prevalencia de algunas enfermedades, la influencia de los ciclos hormonales, la cuestión del embarazo y el parto, y por qué no, hay algunas enfermedades neurológicas que se manifiestan un poquito distinto en hombres que en mujeres, ¿vale? Mm, por ejemplo, qué sé yo, mm, hay algunos tipos de epilepsia que hay algunas formas que son más agresivas y más generalizadas, crisis más generalizadas en hombres, o hay crisis epilépticas que son muy difíciles de diagnosticar en mujeres porque tienen manifestaciones muy atípicas que suelen confundirse como trastornos de conducta o trastornos mentales, ¿vale? Como la epilepsia del lóbulo frontal. En demencia, los síntomas conductuales son más
es- son más prevalentes en hombres y más precoces, ¿vale? Pero la enfermedad del Alzheimer, por ejemplo, es un poquito más frecuente en mujeres, ¿vale? Y bueno, pues ya con esto termino el vídeo. Espero que hayan aprendido. Y bueno, sobre la diferencia entre el cerebro de hombres y mujeres hay que tener un debate honesto, pero hay que tenerlo. No hay que intentar suprimir el debate este, como veo un poquito que se ha intentado hacer por algunas corrientes ideológicas. ¿Vale? Bueno, espero sobrevivir y que nadie me mate por haber dicho todo esto.